testosterona principalmente, inclusive durante la vida intrauterina, ¿no? Antes del nacimiento. Y eso hemos dicho que cambiaba el comportamiento de los animales. Las hembras, recuerden, tienen un patrón de secreción cíclico, o también como se conoce, preovulatorio, y un patrón de comportamiento hormonal tónico, ¿no? O basal. En el caso del macho, no. Solamente hay un comportamiento tónico o basal de secreción de hormonas de andrógenos, testosterona principalmente. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que los andrógenos producidos durante la vida intrauterina van al hipotálamo y inhabilitan fisiológicamente hablando el área preóptica del hipotálamo, que es el área de secreción cíclica de gonadotropinas, de GnRH en este caso, ¿no? Muy bien, entonces con esa diferencia, entonces vamos a ver que la diferenciación sexual que se produce ya durante la vida prenatal se complementa durante la pubertad, ¿no? Y después durante la madurez fisiológica y anatómica del macho, ¿no? Muy bien, esto entonces está mediado, decíamos, por testosterona principalmente, pero también por el pulso y la frecuencia de LH, ¿no? Que se elevan durante la etapa de madurez sexual, sobre todo, ¿no? Y se inician durante la pubertad, pero se complementan o se maduran durante la madurez sexual. Muy bien. Nosotros podemos ver aquí en esta diapositiva que hay una tabla de valores del inicio de la pubertad en las diferentes especies, en el macho. Por ejemplo, en el potro, en promedio más o menos 18 meses, ¿sí? Y en un rango entre 12 y 24 meses. Esto es, digamos, el establecimiento ya maduro de la actividad reproductiva. 18 meses es el promedio. La pubertad puede iniciarse un poco antes, más o menos entre los 12 y 14 meses, ¿no? En el caso del potro. Pero la madurez sexual y su capacidad reproductiva ya madura se presenta más o menos en promedio a los 18 meses, pero eso puede variar entre los 12 y 24 meses, dependiendo mucho de la condición corporal de los animales. Y esto lógicamente está relacionado con el plano nutricional. En el toro, miren ustedes, la pubertad más o menos comienza entre los 9 y 12 meses, tal cual habíamos hablado en el caso de la hembra, ¿sí? En la hembra decíamos, inclusive un poco antes, a partir de los 8 meses hasta los 10, 12 meses, ¿no? En el caso del macho, ligeramente un poquito mayor. Y el rango puede fluctuar entonces entre los 6 y 18 meses. Generalmente el toro está maduro sexualmente a los 2 años, ¿no? Entre los 18 y 24 y los 18 y 24 meses aproximadamente. Muy bien, el cabrito, el macho cabrío, inicia su pubertad entre 7 y 8 meses, pudiendo variar esta en un rango de 4 a 12 meses, ¿no? Esto quiere decir que la madurez se alcanza más o menos a los 10 o 12 meses de edad, ¿no? En el caso del berraco, perdón, del carnero, o llamado moroeco, es más o menos parecido al macho cabrío, entonces con una pubertad en promedio de 7 a 8 meses y un rango de 4 a 12 meses, ¿sí? Y como es lógico suponer también la madurez sexual se alcanza más o menos a partir de los 10 o 12 meses, ¿no? Muy bien. El cerdo o el berraco, la pubertad más o menos está entre los 5 o 7 meses, su rango puede ser entre 4 y 8 meses, es decir que un cerdo se puede usar, un berraco se puede usar a partir de los 8 o 10 meses aproximadamente ya como reproductor. El perro tarda según la raza también, entre los 7 y 10 meses, en promedio, y un rango que va entre los 5 y 12 meses, ¿no?
Esto va a depender bastante de la raza y de la condición también corporal de los perros, ¿no? El gato es algo parecido al perro, ¿no? Más o menos esa es la edad. ¿Qué factores influyen para la aparición de la pubertad y luego la madurez sexual? El fotoperiodo es indudable que es un factor importante en las especies que son estacionales, ¿no? Hablamos de los ovinos y de los equinos sobre todo, ¿no? El gato también tiene cierta estacionalidad fotoperiódica, ¿no? Pero en la mayor parte de especies hay un conjunto de hormonas que son importantes o que influyen mucho en la presentación de la pubertad y luego en la capacidad o en la madurez sexual de los animales. Estas son las feromonas, son hormonas externas, hormonas sexuales que se liberan alrededor de la pubertad y también durante la actividad eh, reproductiva misma de los machos, ¿no? Esto está regulado, como es lógico suponer, por el sistema nervioso central a través de un conjunto de neurotransmisores que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Entonces las feromonas también son un factor importante en la presentación de la pubertad y en la madurez sexual. Y lógicamente hay una etapa también psicológica en los animales, está mediado por factores emocionales, ¿no? Sobre todo de estrés, o de aspectos que pueden alterar la tranquilidad de los animales, sobre todo por la liberación de cortisol, o adrenalina misma, que son perjudiciales para el funcionamiento correcto de las hormonas, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los factores que tienen que ver un poco con la presentación de la pubertad y también con la madurez sexual, ¿no? Ustedes cuando tengan alguna duda, alguna inquietud o quieran que repita algo, me avisan nomás, me paran nomás con toda confianza, por favor. Muy bien. O cuando tengan alguna inquietud al respecto, ¿no? Esta es la estructura testicular. Miren, si nosotros observamos, ¿sí? De afuera hacia adentro, ¿sí? Vamos a ver que aquí el testículo ya está descubierto, ya está libre del escroto, ¿sí? Y ya se pueden observar las estructuras internas del testículo, ¿no? Vamos a ver que esta membrana que cubre el parénquima testicular, es la túnica albuginia, ¿no? Vamos a ver. Pero por encima de esta hay otra túnica que se conoce con el nombre de túnica vaginal propia, que es como, digamos, una prolongación del peritoneo, porque recuerden, el testículo emerge a través del conducto inguinal, emerge de la cavidad abdominal hacia el escroto, ¿no? Y en esa emergencia queda, digamos, literalmente colgando del cordón espermático, por supuesto, que está en esta parte, pero de un músculo importante que es el músculo cremaster, ¿no? Que es en la parte dorsal del testículo, ¿no? Es un músculo fuerte, se llama músculo cremaster, ¿no? Vamos a ver que su función es muy importante en la regulación térmica del testículo, ¿no? Entonces, y ese músculo también está complementado con una especie de fascia, que es la túnica vaginal propia del testículo, que es la primera membrana que se rompe, que se corta durante la castración, ¿no? Muy bien, pero observemos ahora internamente el testículo. ¿Qué cosa encontramos en él? Les decía entonces que este conducto que está en la parte superior es el cordón o conducto espermático, ¿no? El cual contiene entonces al cordón espermático. Vamos a ver más adelante que el cordón espermático está conformado por una arteria, venas, las venas distribuidas sinuosamente, formando un plexo, y un nervio también, ¿no? Una rama de los pares pelvianos que salen por las vértebras coxígeas sobre todo, ¿no? Muy bien. O lumbares.
Esto es entonces cubierto por un músculo, conocido como músculo cremaster, ¿no? Y luego por una túnica, que es la túnica dartos, ¿no? Que cubre un poco, o es la prolongación, digamos, de de la túnica vaginal propia, y hacia el parénquima testicular más internamente, más pegado al parénquima y a la túnica albuginia, ¿no? Que es la que cubre ya directamente o sostiene, digamos, al parénquima testicular. ¿Qué observamos internamente? Mire, esta estructura es el epidídimo. Y el epidídimo es una estructura grande. Miren, esta es la cabeza del epidídimo. No sé si están visualizando el cursor. Entonces podríamos ver que el epidídimo, esta es la cabeza del epidídimo. El epidídimo además se prolonga a través de un conducto que forma el cuerpo del epidídimo. Toda esta estructura desde acá hasta abajo es el cuerpo del epidídimo. Y finalmente esa misma estructura, ese mismo cordón o conducto se enrolla, se vuelve sinuoso, formando lo que se llama la cola del epidídimo. Y de la cola del epidídimo emerge ya un conducto un poco grueso que se conoce como el nombre de conducto o vaso deferente, ¿no? Este es el conducto el que lleva ya el contenido seminal, lleva desde el epidídimo hacia la uretra peniana, pero abdominal todavía, ¿no? No es la uretra. Vamos a ver que este conducto deferente desemboca muy cerca a las vesículas seminales, ¿no? Y a la próstata también, ¿no? Para recibir el plasma seminal que proviene fundamentalmente de las vesículas seminales y en parte de la próstata, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos que el epidídimo funciona como una estructura glandular, ¿no? Muy sinuosa, miren, un conducto bastante sinuoso. ¿De dónde procede el epidídimo o digamos, cómo se conecta con el parénquima testicular? Observemos lo que hay en el parénquima testicular, ¿no? Todas estas estructuras sinuosas son conductos, muy pequeños, pero muy largos, de mucha longitud, pero bastante sinuosos, tortuosos, ¿no? Estos son los túbulos seminíferos. Y es en estas estructuras donde se producen los espermatozoides, ¿no? Estos túbulos seminíferos, miren, cerca entonces, o al centro, un poco al centro, esto se llama el rafe testicular medio, convergen, acá se puede observar, y en la parte alta también, miren, en una especie de red que se llama la red de testis, que no es otra cosa que una red testicular. Es decir, todos estos túbulos seminíferos van a desembocar en esta red de testis, ¿no? Y esta red de testis vamos a ver que se conecta con el epidídimo, ¿ya? En la parte superior, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que los espermatozoides que vienen de los túbulos seminíferos, entonces vayan a esta red de testis, formando una red de testis, y de la cual emergen unos conductos o vasos que se llaman eferentes, ¿no? Y estos vasos, que ya son pocos comparado con la cantidad de conductos o túbulos seminíferos, desembocan directamente ya en la cabeza del epidídimo, ¿no? En el epidídimo. Y entonces se entiende ahora cómo es que los espermatozoides producidos en los túbulos seminíferos llegan a la red de testis y de allí a los conductos eferentes para finalmente desembocar en el epidídimo y de aquí ser transportados ya de la cabeza del epidídimo al cuerpo del epidídimo y finalmente a la cola, donde sufren un proceso de maduración. Los espermatozoides tienen que tener una etapa de maduración y cuando eso ocurre ya salen hacia la uretra peniana a través del conducto o vaso
deferente, ¿no? Esa es toda la estructura, miren, del testículo, entonces, ¿no? No hay más complicación aquí. Esta es una vista, digamos, macroscópica de la estructura interna del testículo, pero también podemos verla un poco más minuciosamente, más en detalle, en una vista microscópica ya, ¿no? Entonces, miren, decíamos que esta parte superior forma lo que se llama el cordón espermático. Miren. Y aquí entonces, ¿qué cosa hay? Una arteria testicular y venas, ¿no? Un conjunto de venas que forman una sinuosidad, se forma acá con esta vena testicular, con venas testiculares, que se conoce como plexo, miren, se llama plexo pampiniforme, ¿no? ¿Por qué la naturaleza ha hecho que estas venas se enrosquen, se enrollen ahí y formen un plexo? Porque ese es un sistema térmico o de graduación térmica, de regulación térmica, bien. ¿Por qué? Porque los testículos tienen que estar a una temperatura más o menos constante. Y como están fuera de la cavidad abdominal, entonces la temperatura ambiental puede afectar a los espermatozoides, ¿no? Entonces, la manera de regular la temperatura dentro del escroto, dentro del testículo, y lógicamente no afectar a los espermatozoides, es a través de este sistema de control térmico, de regulación térmica, conocido como plexo pampiniforme, que además está en estrecho contacto en la parte superior con el músculo cremaster, ¿no? ¿Ya? Entonces, dependiendo de la temperatura ambiental, el plexo pampiniforme junto con el músculo cremaster pueden extenderse o pueden contraerse. Se contrae cuando la temperatura exterior es baja, ¿no? Hace mucho frío. Entonces lo que hace este plexo es regular una temperatura para que a través de dar una información al, al músculo cremaster para que se contraiga. Y entonces lo que pasa es que los testículos, el parénquima testicular, sube hacia cerca a la cavidad abdominal. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la cavidad abdominal la temperatura es un poco mayor que fuera, que en el escroto, ¿no? Entonces, ese mecanismo de termorregulación, hay una serie de principios físicos allí que ustedes en la separata lo pueden entender un poco, lo pueden explicar un poco con mayor detalle, ¿no? Entonces, el plexo pampiniforme está estructurado de tal manera que le permita un adosamiento cercano, primero con la arteria testicular y luego con el músculo cremaster para regular entonces el acercamiento o el alejamiento del testículo de la cavidad, respecto de la cavidad abdominal. Se entiende que cuando el clima es caluroso, la temperatura es alta, medioambiental es alta, entonces lo que hace todo plexo pampiniforme y músculo cremaster es dilatarse, extenderse, ¿no? Para que el testículo se aleje de la cavidad abdominal y de esa forma los espermatozoides entonces puedan regular su propia temperatura a efectos de no sufrir deterioro. Muy bien, entonces mire, tenemos entonces la arteria testicular, las venas testiculares formando un plexo pampiniforme, llamado pampiniforme, ¿sí? Y esta es, miren, la primera capa que está por encima del testículo, debajo del escroto simplemente, y se conoce como la túnica vaginal propia también, se llama túnica visceral también. Esta es una prolongación, decíamos, del peritoneo, ¿no? ¿Ya? Esto es entonces la primera capa del... La más interna, hemos dicho, que puede estar por acá, a ver, acá está, miren. Es la túnica albuginea que está por debajo de la túnica vaginal, ¿no? Y esta es la que ya, digamos que ingresa literalmente a estos septos testiculares que son una especie de cavidades para sostener a los túbulos seminiferos, ¿no? Esa es la túnica albuginea, ¿no?
Muy bien. Entonces, hemos visto además en la diapositiva anterior que los túbulos seminíferos emergen o, digamos, desembocan en una red de testis, ¿no? Una red de tubos. Acá. Es una red tubular, ¿no? La cual ya se conecta con unos conductos, miren, o ductos que se llaman conductos eferentes, ¿no? Y estos conductos eferentes entonces llevan el contenido seminal hacia la cabeza del epididio. Esta es la cabeza del epididio. Entonces acá hay también conductos, vasos, que conducen entonces los espermatozoides. Acá es el contenido seminal puro, ¿no? Espermatozoides con algunas sales, con algunos líquidos, ¿no? Y luego son transportados, ese contenido seminal es transportado por el cuerpo del epidídimo, a través del cuerpo del epidídimo, hacia la cola del epidídimo. Esta es la cola del epidídimo, ¿no? No sé si pueden observar cuando juego con el cursor, ¿sí? Sí, doctor. Ah, correcto, correcto, entonces estamos bien. Esta es entonces la cola de la cola del epidídimo emerge ya un solo conducto. Y ese conducto se llama conducto deferente, ¿no? Conducto deferente. Claro, uno para cada testículo, ¿no? Por eso que hablamos de los conductos deferentes. Mientras que los conductos eferentes que están por acá son varios, el conducto deferente es uno solo. Este ya es un conducto de mayor diámetro, ¿no? Ese es el que se corta o se liga, decíamos, en los machos en el proceso que se llama vasectomía, ¿no? Puede haber una ligadura nomás de estos conductos, que puede ser algo reversible o simplemente ya un corte que es algo irreversible, ¿no? Para evitar entonces que el contenido seminal tenga continuidad hacia la uretra peniana, ¿no? Entonces, miren, más interiormente en el parénquima testicular, que es toda esta masa de acá, ¿qué observamos? Entonces los túbulos seminíferos, ¿no? Todos estos especies de conductos sinuosos son los túbulos seminíferos. Vamos a ver a microscopio ya en una vista más microscópica que tienen una luz los túbulos seminíferos y paredes, ¿no? O membranas. Muy bien. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Entonces, miren, por el conducto inguinal, que es el conducto que conduce hacia el escroto, emerge entonces o baja la arteria, las venas testiculares y también los nervios, descienden hacia el parénquima testicular y de a través del epidídimo, emerge un solo conducto que vuelve a ingresar a la cavidad abdominal, ¿no? Es el conducto deferente. Y ese es el que ya desemboca en la uretra peniana, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿está claro? Si hay alguna duda, me comunican, por favor. Y esta es la vista microscópica ya de un túbulo seminífero, ¿no? Vamos a ver cómo está constituido un túbulo seminífero, ¿no? Observen ustedes, este es, digamos, el, el contorno, el diámetro de un túbulo seminífero, ¿no? Hay varios de estos, podrían observar aquí. Entonces, ¿qué partes tiene un túbulo seminífero? Miren, acá hay una luz, ¿no? Una luz que contiene entonces a los espermatozoides ya maduros. Los espermatozoides no están desde un comienzo en su forma madura, sino sufren un proceso evolutivo, como lo vamos a ver más adelante, pero aquí también se puede observar, miren, surgen de espermatocitos primarios, primero de espermatogonias, que son células sexuales masculinas primitivas. Esas se convierten en espermatocitos primarios, luego en secundarios, acá mire, podemos observar, aquí nos conduce la flecha. Entonces, para que más o menos se pueda visualizar, este es un espermatocito primario, esto de naranja, y este es un espermatocito secundario, el de color celeste, ¿no? O azul.
Muy bien. Entonces, del espermatocito secundario ya deriva entonces el espermatozoide, ¿no? El espermatozoide. Y ese es ya el que emerge, digamos, del túbulo seminífero, ¿no? ¿Y qué partes tiene un túbulo seminífero? Entonces podemos observar aquí, miren ahí, células fuera del túbulo. Primero, miren, hay una capa acá redonda, un perímetro morado, ¿está? Que es, digamos, como la cubierta del túbulo seminífero, ¿no? Es una membrana basal, esto, ¿no? Una membrana irrigada, pequeños capilares acá. Esa es entonces la membrana basal, ¿no? Que sirve, digamos, como cobertura del conducto del túbulo seminífero, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más tiene? Aparte de la membrana basal, decíamos que tiene unas células internamente, miren, ¿ya? Un conjunto de células. Muchas de estas son las espermatogonias en proceso evolutivo. Ya decíamos que este es un espermatocito primario, por ejemplo, y esto celeste es un espermatocito secundario, ¿no? ¿No? Y finalmente entonces del secundario se produce ya un espermatozoide maduro, ¿no? Llamado así, espermatozoide simplemente, ¿no? ¿Qué más encontramos acá? Miren estas células de color lila más o menos, con un núcleo bastante grande. Estas son las conocidas células de Leydig, o también llamadas células intersticiales, ¿no? Porque están dentro de las células, ¿no? Dentro de los túbulos seminíferos, digamos, separando los túbulos seminíferos. Estas son las células intersticiales o de Leydig, cuya función principal es la de producir andrógenos, testosterona principalmente, ¿no? ¿Ya? Y pero internamente vamos a encontrar otro tipo de células conocidas como células de Sertoli. Miren, estas que están de color rojizo o marrón. Acá hay una, acá hay otra, por ejemplo, mira, acá hay otra. ¿Cómo se llaman estas células? Se llaman células de Sertoli, ¿no? Y la función de estas células de Sertoli es la de promover el proceso de espermatogénesis. O sea, su función principal es facilitar la espermatogénesis. Es decir, la conversión de esas células germinales primordiales, que en el macho se llaman espermatogonias, hacia su transformación en espermatozoides, ¿no? Que son estas formas ya maduras de células sexuales masculinas, ¿no? Cabe resaltar aquí que las células de Leydig o células intersticiales tienen receptores ALH. Ustedes recordarán, ¿no? Que la GnRH, su nombre se lo debe a que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la que se encargaba de liberar desde la hipófisis FSH, hormona folículo estimulante, y hormona LH. Las células de Sertoli tienen receptores a FSH, ¿ya? En la hembra, esta FSH es folículo estimulante, es decir, estimula, promueve el desarrollo folicular, pero en los machos, estas células de Sertoli son responsables del proceso de espermatogénesis, de llevar a cabo el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? Es la evolución, entonces, de las células germinales primordiales, ¿no? En el túbulo seminífero, ¿no? En los túbulos seminíferos. Muy bien. Mientras que las células de Leydig, o llamadas también intersticiales, tienen receptores a LH. La LH es la hormona luteinizante. En la hembra, ustedes recordarán que la LH sirve para provocar la ovulación, para inducir la ovulación y luego para promover la formación del cuerpo lúteo. Esa es la LH. En el macho, en cambio,
la LH es promotora de la síntesis y liberación de testosterona, de andrógenos. Esa es entonces su función principal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que tenemos aquí en un túbulo seminífero, ¿no? Están todos los tipos de células, desde las espermatogonias, que pasan por espermatocitos primarios, luego secundarios, luego se convierten en espermátidas y finalmente en espermatozoides, ¿no? Que son estas estructuras que están aquí. Muy bien. Y estas son ya las que entonces van de los túbulos seminíferos a la red de testis y de allí a los conductos eferentes, ¿no? Muy bien. Doctor, Entonces, sí, pregúntenos nomás. disculpe, en la AFSH, no lo escucho bien, FSH. ¿es proceso de producción de espermatozoides? No, es la promoción de la espermatogénesis. O sea, recuerden ustedes, ¿de dónde provienen los espermatozoides? De una célula germinal que al principio era bipotencialmente sexual. Ustedes recordarán, se llaman citogonias, ¿no es cierto? ¿De dónde venían las citogonias? Del endodermo del saco vitelino, del óvulo, ¿no es cierto? ¿Y a dónde iban estas células? Migraban, ¿no es cierto? Se llaman células germinales, primordiales. Estas citogonias se ubicaban o migraban hacia la eminencia gonadal que se estaba formando. ¿Dónde estaba la eminencia gonadal? Cerca a los riñones, al riñón embrionario, mesonéfros, ¿no? Pasaban por el intestino, llegaban hasta el mesonéfros y luego a la eminencia gonadal. Si la carga cromosómica, recuerden ustedes, era XX, estas células colonizaban a la eminencia gonadal en la corteza o en la médula, que la carga cromosómica era XX. ¿Recuerdan? No. ¿Dónde se ubicaban estas células germinales primordiales llamadas citogonias? Si la carga cromosómica era XX. ¿Qué se va a formar cuando de esa eminencia gonadal cuando la carga cromosómica es XX? ¿Qué se forma? Hembra, doctor. ¿Un ovario o un testículo? Ovario. Un ovario. Entonces, ¿dónde se ubicaban las células germinales primordiales? ¿En la corteza o en la médula? ¿Se acuerda? En la corteza. Por eso es que cuando cortamos un ovario, ¿dónde están los folículos? No están en la médula, están en la corteza. ¿No es cierto? Y si la carga cromosómica era XY, ¿dónde se ubicaban esas células germinales primordiales? ¿En la médula? En la médula. Y eso entonces constituía o formaba luego un testículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la espermatogénesis es el proceso simplemente de evolución de esas células germinales primordiales. ¿Quién facilita ese proceso? ¿Quién promueve ese proceso? Alimenta ese proceso. La FSH, la hormona folículo estimulante. ¿Ya? Entonces, no es que forme espermatozoides la médula, sino que, o los túbulos seminíferos, o por impulso de la FSH, sino lo que hace es promover el proceso de espermatogénesis. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Sí, doctor, gracias. Listo, muy bien. Así, pregunten nomás, ¿ah? Vamos con la siguiente. Ya no quiere pasar. ¿Qué le pasó? Oh, ya corrió mucho. Ya, ¿sí? ¿Se observa la siguiente diapositiva? Sí, doctor. Ya, espermatogénesis, ¿no? Este es el proceso de espermatogénesis. Entonces, una vez más,
¿quién facilita este proceso? ¿Quién estimula este proceso de espermatogénesis? ¿Qué es la espermatogénesis? La conversión, la evolución de las células germinales primordiales hasta convertirse en espermatozoides. ¿Eh? Ese proceso se llama espermatogénesis o también espermatocitogénesis. ¿Ya? Igual son los dos nombres iguales, ¿no? Significan lo mismo. Muy bien, ¿cómo es la espermatogénesis? ¿Cómo se produce este proceso de espermatogénesis? Recuerden ustedes que una célula germinal primordial tiene una carga cromosómica determinada, decíamos, ¿no? Entonces, cuando están en desarrollo, ¿no es cierto? En evolución, estamos hablando de la vida embrionaria. Entonces, ¿qué carga cromosómica tienen si es de un macho, si es de un testículo? Tiene que ser XY, ¿no es cierto? No hay otra forma. Si fuera de un ovario, sí sería, y de un óvulo, entonces sí sería XX, ¿no? Pero en el caso del macho, la célula germinal primordial, que se llama espermatogonia, tiene una carga cromosómica XY. O sea, ¿qué cosa es? Una célula diploide. Y esta célula diploide tiene que convertirse al final en una célula haploide, ¿no? Es decir, que tenga nada más que la mitad de la carga cromosómica. Quiere decir entonces, es como una célula somática, ¿no? Las células somáticas también tienen esa carga doble cromosomal, ¿no? En el caso del macho es XY, ya sabemos, invariablemente. ¿No? Por ejemplo, podría entonces, en el caso del toro, por ejemplo, podría haber 44 cromosomas o digamos 44 cromosomas, 22 pares de cromosomas, todos XY, ¿cierto? Esto es entonces durante o en el estado de una espermatogonia. ¿Qué pasa ahora? Promovidos por la FSH, la hormona folículo estimulante, se realiza el proceso de mitosis. ¿Qué es mitosis? Es la división celular. Eso se llama mitosis. ¿Y en qué consiste? En dividir el material cromosómico de esta célula, de esta espermatogonia, en dos. ¿Ya? Dividir en dos, exactamente iguales. Es decir, entonces, que si teníamos 22 pares de cromosomas XY y lo dividimos en dos, eso es por mitosis, se parte en dos, iguales, vamos a tener entonces 22 pares de cromosomas en una conformantes de un espermatocito y en el otro espermatocito igual, 22 pares de cromosomas XY. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? La espermatogonia se ha dividido en dos espermatocitos llamados primarios. ¿Sí? Ese proceso se llama mitosis, división celular, partición celular con toda la carga cromosómica igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa luego? Viene el proceso ya no de mitosis, sino de meiosis. Miren, la mitosis es partir una célula en dos, pero exactamente iguales, ¿no? Pero la meiosis es dividir esa célula en dos células, pero ahora reduciendo su carga cromosómica a la mitad. ¿Sí? Eso se llama meiosis. Entonces, cuando un espermatocito primario por meiosis sufre una división de su carga cromosomal y se convierte en dos células que se conocen ahora como espermatocitos secundarios, es porque el material cromosómico se ha partido y en una célula ha quedado el X y en otra célula ha quedado el Y. Recuerden ustedes que la mitosis no hacía eso.
dividía la célula en dos, pero exactamente iguales, sin afectar su carga cromosómica. Pero resulta que la meiosis no. La meiosis hace entonces un trabajo de partir la célula, que en este caso es el espermatocito primario, en dos, que son espermatocitos secundarios, pero partiendo su carga cromosómica a la mitad, reduciendo su carga cromosómica a la mitad en cada célula. Entonces hoy tenemos de cada espermatocito primario se forman dos espermatocitos secundarios, cada uno con la mitad de la carga cromosómica. Es decir, que la meiosis transforma una célula diploide en una célula haploide, la mitad de la carga cromosómica. Si eso le pasó a este espermatocito primario, lo lógico es también que le suceda lo mismo al otro espermatocito. Entonces, si tenemos que se partieron por meiosis dos células espermáticas primarias, el resultado al final va a ser 4 espermatocitos secundarios. ¿Por qué? Porque la meiosis nos produjo 2 células de cada espermatocito primario. Entonces tenemos 4 ahora. Esta fase se llama fase 1 y luego viene la fase 2. Siempre por meiosis, miren. ¿Ya? La meiosis abarca la fase 1 y la fase 2. ¿Qué ocurre entonces por meiosis? ¿Ya? Los espermatocitos secundarios ahora se dividen en dos, pero conservando su carga cromosómica. O sea, en dos exactamente iguales. Entonces, cada espermatocito secundario se convierte en dos espermátidas, ahora se llaman espermátidas, pero con la mitad de la carga cromosómica, no, perdón, con la misma carga cromosómica de la célula originaria, del espermatocito secundario originario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que cada espermatocito secundario se convierte en dos células espermátidas exactamente iguales, es decir, con su misma carga cromosómica. Son células siempre haploides. Ya no hay que dividir ahí más, ¿no? Es la última división celular. Entonces, cada espermatocito secundario va a convertirse en dos espermátidas, ¿sí? Ese es su nombre ahora, en la fase 2, que tienen la misma carga cromosómica del espermatocito secundario. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? De una sola espermatogonia, o célula germinal primordial, resulta que ahora tenemos 2, 4, 6, 8 células espermátidas, que es la forma preespermatozoide, ¿no? Es la última forma, digamos, intermedia de las células germinales antes de convertirse en espermatozoides. ¿Qué pasa luego con estas espermátidas? Lo único que hay es un proceso de maduración, siempre influenciados por la FSH, y lo único que pasa aquí es que las espermátidas adquieren una cola, miren. ¿Ya? Es decir, cada célula adquiere una cola y su nueva denominación entonces ahora es espermatozoide, ¿no? Ese proceso de conversión de espermátidas en espermatozoides se llama espermiogénesis. ¿Sí? Entonces, hasta el nivel de espermátida se llama espermatogénesis. ¿Ya? En cambio, en la última fase de conversión de una espermátida en espermatozoide es lo que se conoce como espermiogénesis, ¿no? Es el origen entonces o es la transformación de una célula germinal en espermatozoide, con la misma carga cromosómica de la espermátida de la cual procede. Entonces aquí ya no hay más partición celular, es 1 a 1, ¿no? Cada espermátida origina un espermatozoide, ¿no? Que es la forma ya madura de la célula germinal, ¿no?
Ese es el único proceso es de diferenciación. Entonces la espermiogénesis ya no hay división celular, nada, sino es la conversión de una espermátida en espermatozoide por la adquisición de una cola, ¿no? Esa es la única diferencia evolutiva que presenta una espermátida con un espermatozoide, ¿no? Muy bien. Entonces, hay dos procesos entonces en todo en resumen, uno de mitosis, o sea, de partición del material celular, de división de la célula en dos, exactamente iguales, y luego viene una fase de meiosis, ¿no? Que tiene dos fases, digamos, ¿no? Una es de partición de cada célula en dos, o dividiendo su material espermático, su material cromosómico, ¿no? Sus cromosomas, dividiendo la mitad, ¿no? Y luego cada espermatocito secundario da origen a dos células espermátidas, cada una con la misma carga cromosómica de la cual procede. Y finalmente la diferenciación ya final de la espermátida en espermatozoide por influjo siempre de la FSH. Muy bien, está claro entonces esto, ¿no? Muy bien, miren, podríamos observar con un poco más de detalle. Esta es la red de test y miren el túbulo seminífero. Hay varios túbulos seminíferos acá. ¿Qué está pasando? Estos están desembocando en una red de testis, es decir, en una red de tubos mayores, ¿no? ¿Ya? Porque estos ya van a desembocar entonces en los conductos eferentes, que son ya unos cuantos, ya no son muchos, ¿no? Los túbulos seminíferos son miles de túbulos seminíferos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una visión, digamos, más interna de los túbulos seminíferos y de la red de testis, ¿no? Y esta es entonces la visión microscópica, ya hacia el interior de un túbulo seminífero, ya hemos visto, ¿sí? Que hay células dentro y fuera del túbulo seminífero, ¿no? Las que están fuera se llaman células de Sertoli, ¿no? Perdón, de intersticiales o de Leydig, ¿no? Y las que están soportando el conducto seminífero, los túbulos seminíferos, perdón, esos se llaman células de Sertoli, ¿no? ¿No? Y bueno, aquí ya estamos viendo cómo es la conversión entonces de las células germinales primordiales en espermatozoides, ¿no? Hasta convertirse en espermatozoides. Y esta es una vista más ampliada, miren, observen acá. Esta es la lámina basal o lámina propia, se llama esto, que separa entonces al contenido extratúbulo seminífero, que está acá, formado por células de Leydig, por eso se llaman células intersticiales, del contenido interno del túbulo seminífero, que está formado por espermátidas, no por espermatogonias en diferentes estadios de desarrollo, evolución, hasta la forma madura que son los espermatozoides. Y dentro de estas, dentro de esta estructura tubular, existen unas células de sostén o soporte de los túbulos seminíferos que se llaman las células de Sertoli, ¿no? Y son las células que tienen receptores a FSH, mientras que las de Leydig tienen receptores a LH. Muy bien, ese es entonces en resumen un poco. Ahora sí vamos al mecanismo neuroendocrino que controla la reproducción en el macho. Miren, este esquema es conocido ya, es familiar a ustedes porque lo hemos visto en la hembra con bastante énfasis, ¿no? Hay una estructura que se llama eje hipotalámico hipofisiario gonadal. En la hembra, ¿sí? Son, como en este caso, miren, aquí son los ovarios. En el caso del macho son los testículos, ¿no? Eso es lo único que varía. El resto es bastante parecido. Y hemos dicho que este sistema neuroendocrino está conformado
en primer lugar y en el nivel más alto por el sistema nervioso central, que capta los estímulos, tanto internos como externos. Y a través de una serie de neurotransmisores, ¿sí?, que están conectando las neuronas, se transmiten estos impulsos vía eléctrica hacia el hipotálamo, ¿no? Igualito en la hembra que en el macho, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa en el hipotálamo según estos estímulos, sean positivos o negativos? Entonces el hipotálamo se activa o se desactiva. Y la activación del hipotálamo consiste en la síntesis y liberación de una hormona principal hipotalámica que se llama GNRH. ¿Qué es la GNRH? Hormona liberadora de gonadotropina. Hemos dicho que entre el hipotálamo y la hipófisis pituitaria hay una conexión vascular propia llamada sistema porta, ¿no? O también llamado sistema porta hipotalámico hipofisiario. ¿En qué consiste este sistema? En una conexión vascular propia que conecta directamente el hipotálamo con la pituitaria de tal forma que los productos provenientes del hipotálamo a través de este sistema pasan directamente del hipotálamo hacia la hipófisis sin pasar a la circulación mayor, ¿no? Entonces, de tal forma que la pituitaria o glándula hipofisiaria funge como amplificadora de la función de la GNRH, ¿no? Decíamos que las concentraciones de GNRH son mínimas en picogramos y si fueran a la circulación mayor se perderían inexorablemente, ¿no? Por eso entonces es que estas sustancias hipotalámicas son producidas, la GNRH son producidas en las neuronas, hemos dicho, ¿no? Del área preóptica y del área media del hipotálamo. ¿A dónde va la GNRH? A través del sistema porta pasa a la pituitaria, a la glándula hipoficiaria anterior específicamente, y allí entonces produce o estimula la síntesis y liberación de dos hormonas, hemos dicho, ¿no? La FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, LH. Estas hormonas son las mismas en la hembra que en el macho, aunque su función varía un poco, ¿no? En el caso de la hembra decíamos que la primera hormona que actúa acá a nivel ovárico es la hormona folículo estimulante. Reclutando folículos, por ejemplo, ¿no? Para hacerlos desarrollar. Por eso se llama hormona folículo estimulante. Luego, cuando los folículos han desarrollado hasta una etapa ya terciaria y se vuelve un folículo dominante, ya no es necesaria la FSH, sino entra a tallar la LH. ¿Qué hace? Madura el folículo y finalmente lo hace ovular, la ovulación. Eso ocurre en la hembra. Pero ¿qué hace en el macho, la FSH y la LH? Que se producen no de una manera cíclica como se producen en la hembra, sino de una manera más o menos rítmica, pero basal, ¿no? Tónica también se llama. Entonces, ¿qué hacen a nivel de los testículos? Sí, ya hemos dicho que hay receptores en los testículos, hay receptores a FSH y hay receptores a LH. ¿Cuáles son las células receptores que tienen receptores a FSH? Las células de Sertoli, ¿no? Las células, por el contrario, las células que tienen receptores a LH son las células de Leydig o intersticiales. ¿Qué hacen estas hormonas una vez que se pegan a sus receptores en las células correspondientes? En el primer caso, la FSH estimula el proceso de espermatogénesis, que lo acabamos de explicar, ¿sí? En cambio, en la hembra, la LH estimula la liberación de andrógenos. Ese proceso se llama esteroidogénesis, ¿no? La síntesis y liberación de andrógenos. Eso se llama esteroidogénesis. ¿Cuál es el andrógeno principal? La testosterona, hemos dicho, ¿no? Entonces, los mecanismos de retroalimentación también se dan en el caso del macho, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ya
un estímulo de la espermatogénesis por efecto de la FSH, entonces puede haber un mecanismo de retroalimentación negativa, mira, para frenar la liberación de FSH, ¿no? ¿Ya? Y este estímulo puede ir hasta el hipotálamo, ¿cierto? Cuando los niveles ya de FSH son altos, ¿no? Y la espermatogénesis se ha producido ya sin ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa con la LH durante la esteroidogénesis? También puede iniciar entonces un proceso de retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y a la hipófisis también. ¿Cuándo? Cuando el nivel de andrógenos es muy alto. Es alto ya. Entonces, porque si no, imagínense, el macho estaría en constante actividad y no habría de reposo, no habría descanso. Entonces tiene que haber un sistema de descanso. Y eso pasa entonces por disminuir la producción de esteroides gonadales masculinos, que son los andrógenos, ¿no? Muy bien. Este es, digamos, el proceso de neuroendocrino, ¿no? El mecanismo neuroendocrino, que es bastante parecido en el caso de la hembra, al caso de la hembra, ¿no? Muy bien. No sé si acá hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, en las especies que son estacionales, hay una complicación más. Es que hay una estructura ahí llamada glándula pineal que está, digamos, vecina al hipotálamo en la parte superior del hipotálamo, ¿sí? Y hacia atrás, que se conoce como glándula pineal por su forma, tiene una forma de piña, ¿no? Y esta glándula pineal hemos dicho que libera una hormona que se llama, ¿cómo se llama la hormona de la glándula pineal? ¿Alguien se acuerda? ¿Están allí todavía o ya se han ido? Doctor, no lo escuché bien. Ya se han dormido, creo. Les preguntaba, ¿cómo se llama la hormona que tiene que ver con la actividad reproductiva en las especies estacionales y que es producida por la glándula pineal? ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie se acuerda? A ver, yo les he dicho que el aprendizaje no puede ser memorístico. Tiene que volverse aprendizaje significativo. ¿Y cuándo hay aprendizaje significativo? Cuando, partiendo de un conocimiento previo elemental, ustedes pueden deducir, inferir consecuencias que jamás en la vida van a olvidar. ¿Cuál es la vía que desencadena la actividad reproductiva en las especies estacionales? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es ese factor? Por eso se llama estacional. Melatonina, doctor. La hormona es la melatonina, pero el factor que desencadena la producción de melatonina es el fotoperiodo. ¿Sí? ¿Por dónde ingresa el fotoperiodo? La luz del día. ¿Por dónde ingresa? Por la vista, pues por la vista, por la retina, ¿no? Y de ahí se transmite a través del nervio óptico hacia el quiasma óptico. Y de allí a la glándula pineal. ¿Qué hace la glándula pineal? Produce melatonina. ¿Cuándo? ¿De día o de noche? De noche, doctor. De noche. La melatonina solo se secreta de noche o en la oscuridad, ¿no? Entonces, la yegua estacional
es un animal de actividad reproductiva en días largos o días cortos? En días cortos. La yegua. Días largos, doctor, la llevo. Claro, la yegua es de días largos. Quiere decir entonces que en días largos se secreta más o menos melatonina. Menos, ¿Ah? menos. Menos horas pues, de secreción de melatonina y por lo tanto menos cantidad de melatonina. Entonces, ¿qué pasa entonces si se secreta más melatonina? Por ejemplo, en días cortos, en la yegua. ¿Hay más o menos melatonina en días cortos? Más, doctor. Más melatonina. Entonces quiere decir que la melatonina en la yegua es antigonadotrópica, ¿no? ¿Por qué? Porque frena la liberación de GNRH y esta de FSH y LH. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Ya? En cambio, en la borrega es exactamente al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la borrega es un animal de reproducción en días cortos. Entonces, en ese caso, en los días cortos se secreta más melatonina. Y la melatonina en la oveja es a favor de la liberación de GNRH, o sea, es gonadotrópica. Miren ustedes. ¿No? Entonces, ¿cuál es la hormona que media la actividad reproductiva en equinos y en ovinos? Es la melatonina. ¿Por qué? Porque la melatonina mide la longitud del día y le informa al hipotálamo si es momento de producir GNRH o no, ¿no? O sea, si es día corto o si es día largo, ¿no? Si es día corto, produce más melatonina, porque la noche dura más. Pero si es día largo, produce menos melatonina. Y eso es lo que estimula la liberación de GNRH en la yegua, ¿no? Mientras que en la oveja es al revés, ¿no? Muy bien, entonces, miren, este es el esquema entonces general. Aquí se produce la melatonina. Esta va al hipotálamo, estimula la liberación de GNRH, ¿no es cierto? Quiere decir que si hay en la yegua o en el potro también, es lo mismo, más melatonina, entonces la GNRH se deprime, ¿no? Se libera menos. Y por lo tanto, FSH y LH en menor cantidad también. Pero cuando son días largos, entonces hay menor producción de melatonina y eso es un estímulo para que el hipotálamo del potro, por ejemplo, libere más GNRH. Y va a liberar más FSH y LH, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y prolactina también, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a hacer la FSH? Estimular a las células de Sertoli, ¿para qué dijimos? ¿Para qué se estimulan las células de Sertoli? Para el proceso de espermatogénesis, doctor. Claro, para hacer o promover la evolución de las espermatogonias, ¿no? Eso se llama espermatogenia. En cambio, la LH tiene receptores en las células de Leydig. Ahí las células de Leydig tienen receptores a LH. ¿Para qué son las células de Leydig? ¿Qué hacen? Esteroidogénesis. Eso, estimulan la liberación de andrógenos, de testosterona, ¿no? Listo, amigo. Entonces, eso pasa en el macho y en la hembra. Entonces, claro, en la hembra son estrógenos, ¿no? Recuerden, se producen primero los andrógenos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del colesterol que se forma? En primer lugar, la pregnenolona, ¿no? Y de esta se forma la progesterona. Y de la progesterona se producen los andrógenos. Y de los andrógenos por aromatización se forman los estrógenos, ¿no? En el macho entonces no hay el proceso de aromatización, por eso es que los andrógenos se quedan en andrógenos, no se convierten en estrógenos.
¿no? A menos que haya una alteración hormonal, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es lo mismo, ya hemos dicho, esa es la unión de los receptores con las células, tanto de Sertoli como de Leydig, ¿no? Muy bien, entonces miren, el mecanismo en las especies estacionales, en los machos, es el mismo que en las hembras. El factor estimulante es el fotoperiodo, pero también la nutrición en alguna medida, ¿no? Y de repente algunos estímulos multisectoriales, ¿no? ¿Qué hacen estos factores? Estimulan al sistema nervioso central para que produzca o libere estos aminoácidos, son muchos de estos, o neurotransmisores, que ya ejercen acción sobre el hipotálamo, ¿no? Para liberación de gonadotrofina, ¿no? Pues, para la liberación de GnRH. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? La dopamina, la serotonina, la norepinefrina, ¿no? Entonces si los factores son favorables, entonces estos neurotransmisores tendrán un efecto positivo. Pero si no son favorables los factores que hemos mencionado acá, estos neurotransmisores se deprimen, ¿no? Se producen en menor cantidad y por lo tanto su acción está limitada en el hipotálamo. Esa es, digamos, la explicación esquemática. Mire, recibe entonces esos factores, los estímulos externos e internos del sistema nervioso central, mediante neurotransmisores va al hipotálamo y aquí puede frenar, ¿sí? O aumentar la liberación de GnRH, ¿no? Por ejemplo, en el caso del macho, cuando hay un nivel ya muy alto de testosterona, entonces pueden inhibirse la liberación de GnRH, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las células de Leydig, que son las encargadas de liberar testosterona, modifican sus receptores para el LH y su capacidad esteroidogénica. Eso se llama saturación de los receptores. ¿Ya? Cuando la testosterona está en un nivel alto ya, entonces, ¿qué hace las células de Leydig? Van a modificar sus receptores para bloquear la esteroidogénesis, ¿no? O sea, la producción mayor de testosterona. Eso es entonces el mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? ¿No? Eso también puede pasar en la hembra, ¿no? En el caso de los estrógenos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos un esquema que nos muestra entonces cómo es la acción del hipotálamo a la hipófisis, ¿no? Entonces, puede frenarse, por ejemplo, cuando los niveles de testosterona se inhiben, son altos. Entonces, perdón, son altos. Entonces, el hipotálamo deja de producir GnRH y la hipófisis hace lo propio con estas hormonas gonadotrópicas que son la FSH y la LH, ¿no? Entonces, hay mecanismos de cuando baja el nivel de testosterona, entonces, ¿qué pasa? El hipotálamo, entonces, o digamos cuando no se limita el nivel de testosterona, entonces el hipotálamo se estimula y comienza a producir más GnRH y a su vez más FSH-LH, ¿no? Ese es, digamos, más o menos el mecanismo. Ya saben que la LH actúa sobre las células de Leydig para la esteroidogénesis, la producción de testosterona, mientras que la FSH a nivel de células de Sertoli para estimular el proceso de espermatogénesis, ¿no? Hay células de Sertoli y de Leydig entonces en los testículos. Ya lo hemos visto esto, ¿no? Bueno, y ahí están los mecanismos positivos y los mecanismos
negativos también, ¿no? ¿Sí? Se sabe también que, por ejemplo, la testosterona pues, estimula a las propias células de Sertoli para una mejor o más eficiente producción de espermatogénesis, ¿no? O sea, lo activa el proceso de espermatogénesis, ¿no? Y esto lo hace a través de lo que se conocen como transportadores, ¿no? Que son proteínas. Pero también se puede inhibir, ¿no? La inhibina, por ejemplo, en el caso de la hembra, que se produce en el folículo maduro o dominante, inhibe la liberación entonces o de FSH a nivel hipofisial, ¿no? Esto entonces complementa un poco lo que hemos visto ya, ¿no? Bueno, y relacionado con el macho hay la producción de espermatozoides, ¿no? Que es el proceso de eyaculación del macho, ¿no? Y ese proceso puede controlarse, puede regularse, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la calidad del eyaculado o adelantar la estación reproductiva misma, o también para frenar la actividad sexual del macho. Entonces hay mecanismos no hormonales, pero también los hormonales, ¿no? Los efectos no se hacen visibles de la noche a la mañana, como en el caso de la hembra. En la hembra es un poco más rápido. En los machos esto demora más, puede tardar hasta 2 meses más o menos, ese control, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tratamientos hormonales hay? Los tratamientos lumínicos, ¿no? O sea, la modificación del fotoperiodo, ¿no? Su objetivo es conseguir que el macho sea sexualmente activo, o sea, tenga buena libido, durante el año, durante todo el año, para cubriciones o para recogida de esperma, ¿no? Entonces les decía que el potro, igual que la yegua, se inhibe sexualmente hablando en la estación que corresponde a días cortos, ¿no? Entonces, ahí no hay actividad reproductiva. Entonces nosotros podemos modificar eso. ¿Cómo? Haciendo un tratamiento, convirtiendo los días cortos en días largos, por medio de la luz, ¿no? Colocando iluminación artificial. ¿Sí? O en la propia estación reproductiva podemos mejorar la calidad, tanto en motilidad como en concentración de los espermatozoides. Quién sabe, aumentando la duración del fotoperiodo, ¿no? A través del tratamiento luminoso. Por ejemplo, como uno de esos tratamientos, por ejemplo, es aplicar o cambiar la cantidad de luz o de días largos y de días cortos durante 2 meses, ¿no? Por ejemplo, 2 meses proveer días largos, 8 horas de luz, 16 de oscuridad. Ese es un día. Estos días, digamos, si estos días son cortos, ¿no? 8 horas luz y 16 de oscuridad. Pero nosotros podemos cambiar ¿no? Con 2 meses de tratamiento lumínico, ¿no? Y luego aplicar también 2 meses de tratamientos cortos, ¿no? Esto puede activar entonces la reproducción en el macho y puede mejorar entonces la motilidad y concentración de espermatozoides, ¿no? Lógicamente hay que evitar malos hábitos o la frecuencia en la colección del semen también es muy importante en potros. Miren, el patrón de producción hormonal según la duración del día. Esta curva que observan arriba, la más alta, este es el fotoperiodo, miren. Entonces, el punto este es para el hemisferio del norte, el día más bajo, entonces tiene el fotoperiodo más bajo es 8 horas y el más alto es 16 horas de luz, ¿no? Lo inverso es la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, si acá es 8 horas de luz, la oscuridad será 16, ¿no?
todo este segmento. En cambio acá, si son 16 horas de luz, la oscuridad es 8 horas nada más. Esta es la curva del fotoperiodo natural a una latitud alta, como en Inglaterra, por ejemplo. Cuando el fotoperiodo es así, miren, esta tendencia de curva, esta es la prolactina, miren, esta es la liberación de prolactina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prolactina es secretada en la misma dirección que el fotoperiodo. Es decir, a mayor cantidad de horas luz, mayor cantidad de prolactina. ¿Ya? Cuando baja el fotoperiodo, se reducen los días largos, entonces comienza el descenso también de la prolactina, ¿no? Y eso también marca el descenso de la actividad reproductiva, como vamos a ver más abajo, ¿no? Entonces, eso con la prolactina. ¿Qué pasa con la FSH? Miren, la FSH entonces está de color lila acá, ¿no? ¿Ya? Y a un lado entonces está la FSH, una curva es la FSH y la otra curva es el diámetro testicular. Observen qué pasa en la medida que el fotoperiodo o la FSH va creciendo en día largo. ¿Qué le pasa al diámetro testicular? Va incrementándose. Aumenta el diámetro testicular y por lo tanto mayor producción de espermatozoides, ¿no? En cambio, cuando baja el fotoperiodo, aquí podemos ver, ¿qué pasa con la FSH? Desciende la FSH y por lo tanto desciende el diámetro testicular y la actividad. Entonces, la producción de espermatozoides de contenido seminal baja, disminuye, ¿no? Esto entonces, ¿y qué pasa con la testosterona? Esta última gráfica es la testosterona. Miren durante la época de días cortos que son estos, ¿no? ¿Qué pasa con la testosterona? Baja la producción. Pero ¿qué pasa con la testosterona cuando los días empiezan a subir? El fotoperiodo se vuelve más largo. Miren la testosterona, marca igualito, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que esto confirma entonces que la yegua es un animal de reproducción, o el macho, el potro, de reproducción en días largos. ¿Qué pasa entonces con los machos estacionales? No es que no haya actividad reproductiva, sino que disminuyen los niveles de FSH, de testosterona, de prolactina, y también entonces disminuye el diámetro testicular, porque estas hormonas tienen una influencia sobre el diámetro testicular. ¿Sí? Entonces está claro ahora por qué el potro también es un animal de días largos, ¿no? Igual que la yegua. Tu actividad reproductiva baja, ¿no? No es la misma. Esto se puede cambiar, ¿no es cierto? Invirtiendo el fotoperiodo. Si yo tengo días cortos acá, o acá en este punto, yo puedo dar más luz, más horas luz y convertir este día corto en días largos y por lo tanto cambiar los perfiles de estas hormonas y por lo tanto también el diámetro testicular y la concentración espermática, ¿no? Eso digamos que es importante en el caso del manejo reproductivo del macho, ¿no? Y bueno, los tratamientos hormonales son los mismos que en las hembras, ¿no? La diferencia es que en las hembras usamos estrógenos, en los machos usamos andrógenos, testosterona. Pero también podemos usar HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Que tiene efecto LH. O también podemos usar GnRH, melatonina podemos usar, o inmunizar contra GnRH, también es un proceso. No se practica acá, pero sí en Inglaterra, por ejemplo, que la diferencia estacional es muy marcada. O también pues, podemos usar progestágenos, ¿no? Eso, entonces, a nivel del sistema nervioso podemos estimular la liberación de neurotransmisores o simplemente suplir la deficiencia de neurotransmisores. Y eso entonces puede afectar positiva o negativamente al hipotálamo, produciendo GnRH y afectar a la pituitaria para la producción de gonadotropinas FSH,
LH, ¿no? Y eso afectar todo el proceso de espermatogénesis o de esteroidogénesis. Entonces, los tratan, por ejemplo, a nivel gonadal, ¿qué podemos usar, por ejemplo? Por ejemplo, para incrementar la FSH. ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué dice? La Estamos en GNRH. días cortos, queremos estimular la producción de espermatozoides. ¿Qué aplicamos? Una GNRH, ¿no? Sí, Si doctor. aplicamos GNRH, ¿qué va a pasar a nivel testicular? Hay una mayor producción o mayor espermatogénesis, más eficiente el proceso, ¿no? Pero si el proceso falla a nivel de esteroidogénesis, hay poca producción de testosterona, el macho es poco agresivo, tiene poca libido, ¿qué podemos usar? ¿Qué dice usted? Progestágeno. ¿Qué hace el progestágeno? ¿Cuál es la función del progestágeno? En el macho, ¿cuál sería? En la hembra también, ¿no? ¿Qué hace la progesterona en todos los casos? Inhibe al hipotálamo, ¿no? Frena al hipotálamo. Y si se frena el hipotálamo, ¿qué pasa con la FSH, la LH? La No. LH, que es esteroidogénesis, baja, ¿no? Entonces, si le aplicamos progestágenos, baja más la producción de testosterona. ¿Qué tendríamos que hacer? Más bien estimular el hipotálamo, ¿no? ¿Con qué lo podemos hacer? Con GnRH, ¿no? O podemos aplicar HCG, ¿no? ¿Qué es la HCG? Gonadotropina coriónica humana, ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto biológico? Este es un efecto de LH, es de hormona luteinizante. ¿Y qué hace la LH? Estimula las células o encuentra receptores en las células de Leydig y estimula el proceso de esteroidogénesis, mayor producción de testosterona, ¿no? Bien, esa. Entonces, miren. Doctor, y Sí, en el caso de que quisiéramos utilizar andrógenos, ¿en qué caso se utilizarían los andrógenos? muy buena pregunta. Testosterona específicamente, ¿no? Vamos a usar testosterona. ¿Cuándo? ¿En qué? Por ejemplo, si las especies son estacionales, cuando estamos entrando en la época de transición este, a la época de días largos. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos entrando a días largos, la libido no es que aparece de la noche a la mañana, sino que demora más o menos dos meses, ¿ya? Para que el día largo tenga efecto en el potro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Adelantar eso un poco. ¿Cómo? Aplicando testosterona. Entonces la libido aumenta un poco en esos animales y quién sabe entonces haya una mayor estimulación del hipotálamo y un adelantamiento de la actividad reproductiva del macho. ¿Ya? ¿Cuándo? Por ejemplo, para adelantar también la pubertad, quién sabe un poco, o la madurez sexual, cuando ha llegado la pubertad. Hay machos que tardan mucho en entrar en pubertad y son animales valiosos muchas veces. ¿Qué podemos hacer? Aplicar testosterona, por ejemplo, para activar todo el proceso de esteroidogénesis, el mismo que va a estimular al proceso de espermatogénesis también. ¿Ya? Entonces, en esos casos se usa si un macho es usado con bastante frecuencia, quién sabe, entonces baje la concentración de espermatozoides, por ejemplo.
Entonces, y la libido también baje, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Podríamos usar testosterona. ¿Ya? Esa es más o menos la respuesta, ¿ya? Listo, doctor. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, les decía que vamos a entrar a una práctica de colección de semen, preparación y conservación del semen, evaluación semen. Y acá hay algunos elementos que podrían ser importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué requisitos para la colección de esperma de un toro o de un potro, ¿no? De lo que se trata es de obtener el mayor volumen del eyaculado, decíamos, ¿no? De un toro puede variar ese volumen entre 3 y 7 ml, ¿no? Lógicamente, si es 3 es medio pobre. Y si es 7 está bien, es bueno, hasta 10 puede ser. Entonces, hay que buscar siempre que esa producción de eyaculado sea la más alta, ¿no? Tenga el mayor volumen, ¿sí? Que no lleve peligro, que no conlleve un peligro para el potro o el toro que se va a colectar, ¿no? Ni tampoco para el técnico que va a hacer el trabajo, la colección, ¿no? Y hay que utilizar o tener en cuenta hábitos de mucha limpieza para no contaminar el semen, ¿no? Porque la contaminación complica un poco, desvaloriza el semen, ¿no? Eso más o menos se tendría que tomar en cuenta, ¿no? Hay algunos antecedentes históricos de la colecta de semen. Miren, desde el siglo XVIII, ¿no? 1780, ese es quizás el primer antecedente. Spallanzini, ¿no? Él realiza la primera recogida después de una cópula de un potro o una yegua, ¿no? No, ese es, perdón, en perro, mediante el arrastre y aspiración y esponja. Y les comentaba, creo, que se utilizan esponjas para recoger el semen, ¿no? De la vagina de la hembra. Eso fue quizás, también se comenta en caballos, también ocurrió eso, ¿por qué en perros y caballos? Porque son los animales más cotizados, ¿no? O de mayor apego sentimental también, ¿no? Y luego ha habido una serie de antecedentes desde el siglo XX, desde el XIV hasta el 78, ¿no? En que se diseña el colector de vagina artificial en la yegua, ¿no? Ya antes se había hecho eso en la vaca, ¿no? En el 30, perdón, en el toro, en 1930 aproximadamente. Estos son algunos antecedentes históricos, ¿no? Hay varios métodos de recoger el semen de los machos, ¿no? Se puede recoger, como les he dicho, después de la cópula directamente a la vagina de la hembra. No es un método tan efectivo, ¿no? Pero también se recoge de una manera directa del macho a través de una vagina artificial, ¿no? O también desde el útero, ¿no? Esto se hace muchas veces en la yegua porque se puede llegar hasta el útero, ¿no? Pero en el caso de la vaca esto es complicado, esto no se puede hacer. O en las ovejas, por eso que se puede hacer laparoscópicamente, aunque ese es un proceso más complicado. ¿Cómo se hace en el macho la colección? Hay varios métodos, pero el más común de todos ellos es el uso de la vagina artificial. Y esto es en carneros, en toros y también en potros, ¿no? En equinos. Hay otros métodos que pueden ser hasta cruentos, ¿no? Con electroeyaculación, por ejemplo, ¿sí? O directamente desde los testículos después en el post-mortem de los animales de lidia, por ejemplo, se acostumbra a hacer esto. Bueno, el que más se utiliza y el que vamos a hacer en la práctica es el de vagina artificial.
Vamos a ver. Este es el de vagina artificial. Entonces, ¿en qué consiste? En simular una monta en el caso del toro o del potro y desviar el pene hacia una vagina artificial, ¿no? En el momento que el macho monta y da el golpe para eyacular, ¿no? Eso es más o menos la intención. Hay vaginas abiertas, cerradas, las que más se utilizan son las cerradas, ¿no? Y una vagina artificial tiene partes, ¿no? Hemos dicho que tiene un tubo o cuerpo de la vagina y una funda interna que se arremanga a los dos lados abiertos, ¿no?, de la vagina. Y en uno se coloca el tubo colector y en el otro, por el otro entonces va a desviarse el pene del macho que se está colectando para que la eyaculación se produzca dentro de esa vagina artificial. Hay electroeyaculación también, ¿no? Una vez que, esto lo vamos a ver todo en práctica, ¿no? No hay problema. Pero vamos adelantándonos un poquito porque una vez obtenido el semen, lo que se hace es evaluar el semen. Y se puede hacer dos tipos de exámenes, macroscópico y microscópico, ¿no? El macroscópico, como su nombre lo indica, se hace directamente después de obtenido el líquido seminal. El microscópico se hace en un laboratorio, ¿no? Esta es la estructura esquemática de un espermatozoide, mira. Tiene cabeza, una pieza intermedia que se llama, o cuello le llaman algunos, y la cola, ¿no? Vamos a ver que cada estructura de estas tiene también una estructura más o menos complicada, ¿no? Por ejemplo, esta es la cabeza del espermatozoide, ¿no? Esta zona de la cabeza se llama el acrosoma, ¿no? Y esta es la membrana acrosomal, entonces. Y dentro del acrosoma está el núcleo, ¿no? Tiene un núcleo. ¿Qué más hay en la cabeza del espermatozoide? Hay una membrana interna también, o acrosomal se llama directamente, una membrana externa, ¿no? Muy bien, eso es. Entonces la parte, digamos, interna es lo que se llama el acrosoma y la que está hacia la parte apical, ¿no? Como la cabeza, digamos. Entonces, esta es la cabeza del espermatozoide y esta es la pieza intermedia, ¿no? Y acá comienza la cola, ¿no? Entonces, miren, acá hay mitocondrias, hay un proceso entonces de oxigenación sobre todo aquí, ¿no? Y depende entonces de la especie, pero los espermatozoides son bien parecidos casi en todas las especies, ¿no? A ver, por ejemplo, esto es el óvulo, ¿no? Y la penetración de un espermatozoide, ¿sí? En el óvulo, ¿no? Y miren, entonces lo que pasa son, digamos, procesos de quimiotaxis, de avance de los espermatozoides, ¿sí? Que ingresan, o van a ingresar al mismo, digamos, citoplasma del óvulo, pero uno solo es el que va a fecundar, ¿no? Es el que atraviesa la membrana citoplasmática, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos observar que el acercamiento es por partes. Esta zona de acá, esa es la zona pelúcida, la parte más interna. Esta zona rosada se llama, a ver, acá está su nombre. Bueno, es la zona pelúcida, toda esta zona, ¿no?
Y entonces el espermatozoide tiene que atravesar la zona pelúcida para lograr una reacción entonces con el óvulo, ¿no? Y luego de la fecundación se produce el primer cuerpo polar, ¿no? Esto más o menos es el proceso de fecundación, que lo vamos a ver también más adelante. Y esta, digamos, es algunas características anatómicas del aparato reproductor del macho, ¿no? Por ejemplo, el tipo de pene, el glande, que tienen los animales varía. Es fibroelástico en los rumiantes, como el ovino, el bovino, y es bastante vascularizado, con senos vasculares, en el caso del equino, ¿no? En el caso del porcino también es fibroelástico, ¿no? ¿Qué más? En el canino es vascular y tiene un hueso peniano se llama eso, ¿no? En el felino también es vascular, ¿no? Y también presenta un hueso. El tipo de eyaculación en los rumiantes es muy rápida, ¿no? Mientras que en el equino puede ser un poco más prolongada y mucho más prolongadas en el caso del porcino, ¿no? En el canino igualmente hay también un tiempo más prolongado para la eyaculación, mientras que en el felino es rápido, ¿no? El lugar de posición del esperma dentro de la hembra es en el bovino, en el ovino, en el canino y en la gata, son a nivel vaginal, mira, ¿no? Mientras que en el caso del equino es a nivel uterino, ¿no? Y en el porcino también hemos visto, ¿no? Sobre todo en la cervix, ¿no? Es que es parte del útero. En las demás especies es vaginal la eyaculación, ¿no? O de la deposición del contenido seminal, ¿no? ¿Qué más? Y el volumen del eyaculado. En promedio dice 4 ml, pero esto puede variar, ¿no? Hasta 5, 7 ml puede ser. En el ovino es 1 ml, en el equino es 250 ml, en el porcino 70, pero esto puede llegar hasta 200 muchas veces, ¿no? Y si son de los dos testículos puede ser inclusive más, ¿no? ¿Qué más? En el canino, más o menos 6 ml, y en el felino es bastante reducido, ¿no? 0.6 ml. A ver, vamos terminando un poco. Hay que tomar algunas precauciones para la colecta. Por ejemplo, hay que dejar descansar el macho por lo menos 48 horas para hacer una buena evaluación del semen, ¿no? Y si se va a hacer varias colecciones, hay que separarlas por lo menos entre 1 a 3 horas, ¿no? O inclusive 12 horas, ¿no? En caso del equino, por ejemplo, también se puede hacer eso. ¿Cuál es el ritmo de recojo del semen? En el toro puede ser 2 veces por día y 2 días a la semana, ¿no? Esto es lo máximo que se puede recoger o se puede colectar. En los pequeños rumiantes, ovinos, camélidos también, 2 veces por día y en días alternos, ¿no? Un día sí, un día no. En el berraco es 1 sola vez al día y se puede hacer días alternos, ¿no? O también se puede hacer 1 vez al día durante 5 días y luego descansar 2 o 3 días, ¿no? En el equino, se puede hacer 3 veces por semana, pero 1 sola vez en día alterno, ¿no? Nunca días seguidos, ¿no? Esas son algunas recomendaciones para obtener un buen semen, ¿no? Hay protocolos para valorar el semen. Por ejemplo, tiene que estar a una temperatura más o menos ideal, arriba de los 20 grados centígrados, cubiertos con un material oscuro para no afectar la luz directa, que no los afecte, y hay que proteger este semen, ¿no? De los rayos solares sobre todo.
La temperatura puede variar en el laboratorio entre 20 y 22 grados centígrados por un tiempo determinado. Y hay que tener todo el material listo, ¿no? Platinas, pipetas, microscopios, tubos, etcétera, ¿no? Hay que tener también los diluyo conservadores, los diluyentes, soluciones ya listas, o hoy vienen ya los diluyentes preparados para proteger la viabilidad espermática y poder realizar ciertos exámenes, por ejemplo, para la motilidad individual. El semen tiene que estar diluido y no se puede hacer esa evaluación. Las primeras valoraciones que se hacen son las macroscópicas, ¿no? Ahí se ve el color, el volumen, la densidad, etcétera, ¿no? Luego las microscópicas. ¿Qué errores se pueden cometer para valorar el semen? Demorar mucho para hacer la evaluación. Este es el principal factor, ¿eh? O provocar un choque térmico, ¿no? Es decir, ustedes saben que el semen sale a 37 grados centígrados más o menos, ¿no? A esa temperatura es la que está la vagina artificial inclusive. Pero si nosotros en lugar de usar agua en la vagina artificial de 37 grados, le ponemos agua de 50 grados, entonces eso va a provocar un shock térmico y va a haber mortandad, ¿no? ¿No? Y también la exposición a la luz directa y la contaminación también con sangre, orina u otro material extraño. O también manipular mucho el semen, hacer el movimiento brusco, ¿no? Eso también complica, ¿no? Bueno, y eso, digamos, hay un montón de pormenores que hay que ver acá, que lo vamos a ir viendo en la práctica, ¿no? Cuando hagamos la práctica. Listo.